Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi espacio. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar. Turkoglu sorprendió a todos con una declaración que dejó a su público intrigado. Ali y Özlemekten Yoruldum fueron sus palabras exactas y esta confesión encendió las redes sociales. ¿Qué quiso decir realmente la actriz con esta frase tan directa? Vamos a descubrirlo juntas, porque detrás de estas palabras hay una historia llena de emociones y giros inesperados. Todo comenzó durante una entrevista casual en un evento privado donde Turkoglu asistió vestida de manera sencilla pero elegante. Cuando los periodistas le preguntaron por Halil İbrahim Ceylan, con quien había compartido proyectos y también rumores de cercanía personal, ella respondió con una sonrisa forzada: Halil y Özlemekten Yoruldum. La frase cayó como una bomba. Las cámaras captaron su gesto, una mezcla de sinceridad y cansancio, que rápidamente se volvió viral. En cuestión de minutos, miles de fans comentaban en Twitter e Instagram, creando teorías sobre la relación entre ambos. Una de las seguidoras escribió: se nota que todavía hay algo entre ellos, porque solo habla así alguien que ha sentido de verdad. Otra añadió: si está cansada de extrañar, ¿quiere decir que sigue enamorada? Estas especulaciones hicieron que la noticia se extendiera a programas de televisión y portales digitales. Los medios comenzaron a buscar la versión de Halil. Y no tardó en llegar. El actor, al ser consultado, se mostró sereno y respondió con calma: Esla es una persona muy especial para mí. A veces las palabras no reflejan todo lo que sentimos. Con estas declaraciones, lejos de apagar el fuego, lo avivó aún más. En las redes, los seguidores empezaron a compartir videos editados de sus escenas juntos, recordando momentos de química innegable. Las imágenes acompañadas de canciones románticas se multiplicaron. Una fan comentó: miren cómo se miraban, eso no es solo actuación. Otra replicó: si ella dice que está cansada de extrañar, entonces hay algo que no ha cerrado. La conversación creció tanto que incluso cuentas internacionales de fans en Latinoamérica comenzaron a hablar del tema. Y es que Turkoglu se ha convertido en un rostro conocido no solo en Turquía sino en muchos países donde sus series han tenido éxito. En medio de este torbellino mediático, Esla publicó una historia en Instagram con un fondo negro y la frase: la distancia enseña lo que realmente vale la pena. Este mensaje fue interpretado de 1000 formas distintas. Para algunos, era una indirecta hacia Halil. Para otros, simplemente un pensamiento personal. Sin embargo, el momento en que lo compartió coincidió con el auge de la polémica, lo cual hizo que el debate se encendiera aún más. Los comentarios no tardaron: claramente está hablando de él, ya no ocultan nada, esto se está volviendo una novela en la vida real. Mientras tanto, Halil fue visto saliendo de un café en Estambul y, al ser abordado por periodistas, solo dijo: no quiero hablar más del tema, respeto mucho a Esla y nuestras vivencias. Aunque sus palabras fueron breves, su tono de voz revelaba nostalgia. Algunos presentes aseguraron que sus ojos se humedecieron en ese instante. Una reportera contó: fue un momento intenso, parecía contener lágrimas. Estas imágenes circularon y el público quedó dividido. Un sector pensaba que todavía existía amor entre ellos, otro creía que solo se trataba de una amistad rota o una relación profesional desgastada. La tensión continuó creciendo cuando algunos programas de televisión invitaron a expertos en lenguaje corporal para analizar cada gesto, cada mirada y cada palabra que ambos actores habían pronunciado en los últimos meses. En uno de esos programas, un especialista afirmó: cuando Esla dice que está cansada de extrañar, lo que realmente proyecta es un sentimiento de frustración acumulada. Se trata de alguien que no quiere mostrar vulnerabilidad, pero que tampoco puede ocultar lo que siente. Estas interpretaciones añadieron aún más combustible al tema, haciendo que la audiencia se sintiera parte de una trama casi de telenovela. Con el paso de los días, la polémica no disminuía, al contrario, se hacía más fuerte.
Los hashtags #Slayalil y #Amor Oculto llegaron a ser tendencia mundial en Twitter. Incluso algunos fanáticos comenzaron a organizar campañas pidiendo que ambos actores protagonizaran una nueva serie juntos. Las encuestas en redes mostraban que la mayoría de seguidores deseaban verlos nuevamente en pantalla compartiendo esa química tan comentada. Mientras tanto, en revistas de espectáculos comenzaron a salir artículos con titulares impactantes como "Reconciliación a la vista" o "El amor que nunca muere". Cada publicación aumentaba la curiosidad del público. Algunos periodistas investigaron si ambos seguían en contacto en privado, y aunque no hubo pruebas contundentes, sí surgieron rumores de que mantenían conversaciones lejos de las cámaras. Esto, lejos de aclarar las cosas, generaba más intriga. Por otro lado, algunos críticos de televisión opinaban que todo podía tratarse de una estrategia de publicidad. Quizá buscan mantener viva la atención del público antes de anunciar un nuevo proyecto, señalaban. Sin embargo, los gestos de ambos parecían demasiado genuinos para ser simplemente un plan de marketing. Las lágrimas contenidas, las frases enigmáticas y los silencios incómodos eran difíciles de fingir. En este ambiente de misterio, Sla volvió a sorprender a sus seguidores al compartir un video en el que recitaba un poema sobre el amor y la ausencia. Sus palabras resonaron profundamente: el corazón se cansa de esperar, pero nunca deja de latir por quien amó de verdad. Este fragmento fue compartido millones de veces en TikTok e Instagram, acompañado de montajes con imágenes suyas junto a Halil. Los comentarios no se hicieron esperar: esto ya no es casualidad, está abriendo su corazón en público, ellos pertenecen juntos. Halil, por su parte, permanecía en silencio. Su ausencia en redes sociales solo alimentaba más las especulaciones. Algunos fans aseguraban que esa actitud confirmaba que estaba afectado emocionalmente. Otros, en cambio, creían que era su manera de proteger la privacidad de ambos. Cualquiera que fuera la razón, la expectativa crecía día a día. Finalmente, un medio turco publicó una exclusiva afirmando que Sla y Halil habían sido vistos juntos en un restaurante discreto de Estambul. Según testigos, la conversación parecía intensa pero cordial. No hubo muestras claras de romanticismo, pero sí una complicidad difícil de ignorar. Las fotos borrosas que circularon en Internet bastaron para que las redes sociales explotaran con nuevos comentarios y teorías. La historia, lejos de apagarse, se transformó en un fenómeno cultural que unía a miles de personas alrededor del mundo. Fanáticos desde Turquía hasta México, pasando por España y Argentina, seguían minuto a minuto cada detalle. Porque más allá de la vida profesional de estos dos actores, lo que atrapaba a todos era la sensación de estar frente a un amor real, uno que trasciende pantallas y que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue dejando huella. Queridas seguidoras, gracias por acompañarnos en este recorrido por la noticia del momento. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario con su opinión y compartir el video con sus amigas. Su apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad y nos impulsa a seguir trayendo las historias más comentadas del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.